Mateo 17, del 14 al 21. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos por parte. Dice el verso 19: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? En tu caso, ¿por qué yo no puedo prosperar? ¿Por qué yo no puedo cambiar? ¿Por qué yo no puedo sanar? ¿Por qué yo, y sea el problema que estás teniendo? Esos problemas que los vas llevando mes tras mes, día tras día, año tras año, y no hay cambio. Y eso que sos cristiano quizás desde... ¿Por qué todavía no alcanzaste el milagro que estás esperando? Lo pediste un montón de tiempo. De la misma forma que Jesús le contestó a sus discípulos, en el verso 20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Y el Señor te responde a vos: ¿no recibiste el milagro hasta ahora? No porque no creéis, no porque no crees, porque tu fe no alcanza, por tu poca fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada te será imposible. Nada, 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 nada. ¿Sabes lo que es nada? Nada. ¿Te puede hacer frente? Necesitamos que tu fe que tenés, no es que no la tenés, que está ahí, debe crecer para que ocurra el milagro. ¿Cómo obtenemos mayor fe para poder alcanzar el milagro que estás esperando por tiempo y tiempos? Dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe viene a nuestro corazón, a nuestro espíritu, por el oír la palabra de Dios. Pero ese oír es un oír en fe, no es un oír natural. Tan solo porque me escuches la palabra de Dios que te transmito de este lugar, no todos la toman. O quizás cuando vos lees la Biblia, la lees y no toda palabra entra a tu espíritu. Debe entrar, debe profundizar. Como el Señor dijo, la palabra de Dios es como una semilla de mostaza, una semillita. La semilla cuando entra, cae a tierra,
no es que toca la tierra y entró. Tiene que entrar. La semilla tiene que entrar, no a tu cabeza, tiene que entrar en tu corazón. Si no entra, no da fruto, no viene la fe. Vos necesitas fe y esa fe viene porque la palabra entre y tiene que entrar en tu corazón. Pero para que su palabra se transforme en fe, necesitas entender la palabra. La palabra viene a tu oído, viene y vos la necesitas entender en el Espíritu. Y para ser entendida en el Espíritu, necesitas que alguien te la enseñe. Y ese alguien es una persona llamada el Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que te hace realmente entender, comprender. Los maestros, los pastores, soltamos palabras, sembramos palabra. La palabra llega a los corazones, pero el que te la hace entender y comprender es el Espíritu Santo. Voy a pedirle a los actores principales de esta prédica. Para ser entendida, entonces, necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en secreto. El Espíritu Santo en el secreto, donde escuchen esto, por favor, escúchenlo. Escuchen. Donde no hay distracción. No tiene que haber distracción. Esto es un arma de doble filo. Es una bendición o puede ser una maldición. Te puede ayudar a crecer o te puede tirar abajo porque te distrae, te roba, te quita. Entonces, para que suceda, vos necesitas a solas con el Espíritu Santo. Y la imagen que yo tenía era, ¿te acordás cuando llevabas a tu hijo de Sandra? Sandra es la maestra de la iglesia. Uy, mi hijo no entiende. Sandra, podés traerlo. Cuando llevas al particular, viste que en el colegio se comparte la palabra, se da la palabra, se dice la enseñanza de geografía, matemática, historia, lo que sea. Pero hay temas que no lo entendés y hasta que no lo entendés, no va. Entonces necesitas ir de Sandra. En este caso, vos necesitas que el Espíritu... ¿La Biblia? Hermano, le dije una Biblia, por favor. Ahí está. ¿Sí? Cuando él busca la palabra, está el Espíritu Santo que le enseña. Una vez que el alumno, el cristiano, entiende la palabra, la fe crece. Porque entró. Ahora entendí. Ahora entiendo. Antes lo escuchaba, pero no. Viste que en la cabeza se te hace un matete y depende del maestro. Gracias que tenemos a Sandra. Si tenés a uno de tus chicos en las cosas no van bien, Sandra. Hasta te enseña alemán. Sandra. A veces se te hace un matete y los chicos no llegan a entender por la profesora, por lo que fuese. Entonces en el particular, ¿sí? Con Sandra, te enseña, ¿sí? Ay. ¿Hasta ahí me sigue? Bien. Pero a veces, con que lo lleves un día de Sandra, no alcanza. Capaz que sí. Sí, capaz que es un tema que no entendió y Sandra, tic, 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 tic. Ya está, gracias Sandra, y seguimos. Pero a veces son temas complejos, situaciones difíciles y llevados al mundo espiritual. Quizás te estés encontrando con una situación matrimonial, una situación económica, una enfermedad grave, algo heavy. Y no basta con
un ratito de oración, ¿sí? Entonces, lo que se necesita es que el alumno no venga solamente un rato a la clase con Sandra, sino que venga otros días. Lo importante es hasta que entienda, ¿tá? Porque una vez que entendió, se te cayó la ficha, ahí tenés la fe. Si no, la perdés. Y hablando espiritualmente, verso 21, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ayuno. No es un ratito, es pasar más tiempo para poder entender todo y tener la victoria. Gracias, chicos. Ayunar significa en lo natural no alimentarse. Tenés que hacer un análisis de sangre o algo, por 8 horas no ayune, no come. Eso lo entendemos bien, lo hemos hecho. En lo espiritual también es dejar de comer para pasar más tiempo en el espíritu. Porque no es solamente dejar de comer, ¿sí? Ayunar en el espíritu, retrocedo. Ayunar en la carne es simplemente no comer, ¿sí? Dejás de comer, igual te pasás mirando televisión o haces lo que vos querés, pero simplemente no comés. Ese es el ayuno natural. Pero en lo espiritual no alcanza dejar de comer para ayunar y encontrarse con Dios. Dejo de comer para pasar más tiempo a solas, ¿sí?, con el Maestro, en adoración, en alabanza, en lectura de la palabra, en silencio, ¿sí? Por eso, como en las clases, ¿no, Sandra? Cuando se da la clase, esto se apaga o le pedís el celular. No puede estar esto en la clase, porque se distrae. Lo importante es pasar tiempos a solas con el Maestro para escuchar con mayor claridad al Espíritu Santo, la voz del Espíritu. Vos sabés que tenías un Espíritu, ¿no? Sabés que está ahí adentro, que está a los gritos. Está a los gritos y muchas veces nosotros no lo escuchás. Y Él está a los gritos. Por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y vos decís, voy a hacer este negocio es redondo. Y el Espíritu Santo de yo, no, por ahí no. Como me pasó a mí, no te compres el auto rojo, no. Y yo, sí, una bendición del Señor. Ayunamos para clamar, buscando su atención. Ayunamos para acercarnos más a Él, para atraer su presencia. Ayunamos para purificarnos. Ayunamos para declararle que dependemos de Él. Y ayunamos cuando necesitamos un milagro, ¿sí? Hay un montón de historias bíblicas donde reyes, personas, hasta el rey de Nínive, no eran judíos, no eran cristianos, y cuando se enteró que Dios iba a traer juicio sobre los nínives, la ciudad de Nínive, el mismo rey le cayó la ficha, dice, con Dios, esto va en serio, proclamó ayuno a todo el pueblo a ver si, ya venía el juicio, ya Dios había decretado juicio sobre Nínive, ya era. Y ayunó a ver si Dios tenía misericordia, y cuando Dios vio cómo ayunaron, se rasgaron la vestidura. Por favor, Dios no tuvo el juicio. Entonces muchas veces el pueblo de Dios, o los cristianos, cuando las papas queman,
oramos, ayunamos, hacemos de todo, ¿sí? Y está bueno, es parte del ayuno. Pero Dios quiere, ¿sí?, que tengamos mayor intimidad con Él. ¿Vamos bien? Repasemos. Sabemos entonces que para poder alcanzar el milagro que vos necesitas, pensá en tu milagro, ese que no alcanzaste todavía. Pensalo. Económico, tus hijos, todavía no lo alcanzas. Has pedido un montón de veces, pero un montón de veces. Y no hay cambio, no lo llegaste a alcanzar. O cambios de tu vida. Quizás algunos quieren dejar el cigarrillo o alguna adicción o algo y están luchando y les piden, Señor, ayúdame, pero no alcanza. ¿Sí? Entonces, sabemos entonces que para poder alcanzar el milagro, necesitas, sí o sí, aumentar tu fe. Porque tu fe no alcanza. Jesús fue claro, no te dio, no hizo rodeo. No lo logran por tu poca fe. Entonces no alcanzaste tu milagro todavía por tu poca fe. Entonces, y nuestra fe va a crecer cuando vayamos de Sandra. Cuando vayamos al particular, ¿sí? Que es buscar a Dios, para buscar esa palabra que necesitamos para que la fe se active en nosotros y podamos alcanzar el milagro. Pero también, cuando las papas queman, cuando hay una situación difícil, tenemos que saber que solamente orar no va a alcanzar. Necesitamos ayunar. De una u otra manera necesitas, porque Jesús fue claro, para alcanzar ese milagro, fe. ¿Sí? Para poder alcanzarlo. ¿Vamos bien? Bien. Al siguiente paso. Pero como tu vida como cristiano, como mi vida como cristiano, no se basa solamente en mi propia vida. Yo, como dije otras veces, no somos el centro del universo. Dios te llamó con un propósito para hacer de bendición a otros. Entonces, todo lo que Dios te enseña, las armas espirituales o la fe que el Señor quiere derramar sobre tu vida, no solamente para que vos tengas tus conquistas personales o matrimoniales o familiares o con tus hijos o alrededor. Dios quiere que vos aprendas a tener conquista para otros. Para otros. ¿Sí? Para otros. Entonces, debes como cristiano aumentar la fe con oración y con ayuno para recibir palabra, visiones, sueños, unción, dones, para ser equipados, para tener un encuentro más íntimo con Él, que lo escuches claramente, donde Él te pueda guiar para ser un instrumento para Él. Vos necesitas saber cuál es el plan de Dios para tu vida. Nosotros como iglesia tenemos una visión clara, un avivamiento. Pero personalmente, vos, ¿para qué estás acá? ¿Para qué Dios te trajo al mundo? Aunque vos pienses que para vos no es, y un montón de pensamientos que te vienen, como me vino a mí, Dios te escogió. Sos parte de su cuerpo, sos parte de la iglesia. Y Dios tiene un plan. Vos necesitas saber con claridad, porque el Espíritu Santo te lo quiere gritar, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Para no perder el tiempo. En nuestro caso con mi esposa, antes de ser pastores, nosotros queríamos ir a vivir a San Luis Merlo. Y habíamos ya viajado con la familia hasta allá para ver el lugar, todo, para allá hacer los planes e irnos. Nos íbamos a mudar. Y el Señor
no nos dio paz allá, porque Él tenía otro plan. Yo hasta ese momento no lo sabíamos. Cuando fuimos allá y el Señor nos cerró la puerta porque no nos dio paz, a la semana nos abrió las puertas y nos habló que Dios nos quería como pastores. Entonces, los planes de Dios eran que seamos pastores acá en Chilaver. Nuestro sueño era tener una carpintería en Merlo. Los de Dios, acá. Cuando vos tenés los planes de Dios, vos caminás con seguridad, con firmeza, las puertas se te abren porque va Dios adelante tuyo. No perdés el tiempo. Fuimos llamados con propósito todos. Vos tenés que saberlo y para saberlo tenés que pasar tiempo acá. Dios te va a revelar, Dios quiere revelarte. Dios quiere revelarte, pero tenés que dejar un poquito esto y prestar más atención con el Espíritu. La palabra específica que quiero decirte de parte de Dios, ¿sí? ¿Quieren más, no? ¿Están seguros? Bueno, ustedes dijeron. Disciplinate en el ayuno. Disciplinate en el ayuno. ¿Sí? Vuelvo a repetirte, no es solamente que ayunes para tu propia vida, que lo vas a hacer, sino porque Dios tiene un plan. Y dentro de los planes de Dios es que el cristiano ayune. La imagen que yo puse ahí, ¿me pones la otra imagen que se ve mejor ahí? Es esto. Esto. Dentro tuyo está el lobo negro y el lobo blanco. El lobo negro representa el alma, tu carne, tus debilidades, tu apetito por las papas fritas. ¿Sí? El lobo blanco es el espíritu que quiere más de Él. Pero hay una lucha continua. Al lobo negro no lo podés matar, no lo podés eliminar, porque es tu carne, tu persona, ¿sí? Pero sí, el lobo blanco, tu espíritu tiene que dominar. Ahí está el dominio propio. Cuando el lobo negro quiere morder a alguien, ¿sí? A tu esposo, a alguien, el lobo blanco dice, ¿qué haces? La historia cuenta de un hombre que hacía peleas de perros. Entonces él apostaba y siempre había uno ahí que resulta que era el dueño de los perros, de los dos. Él calladito de la boca, él apostaba. Dice, no, hoy le ha puesto el blanco y ganaba el blanco. La semana siguiente le ha puesto al negro. Y uno de los amigos lo vio así, dice, decime la verdad. Dice, ¿qué? Antes de decir la verdad, yo soy el dueño de los dos perros. Entonces yo decido quién gana. ¿Cómo decidís quién gana? Claro, simple. El que yo quiero que gane, lo alimento bien. Al que quiero que pierda, le doy poca comida. En el momento de la pelea, queda débil. Si vos alimentás tu carne y la alimentás, el espíritu va a quedar ahí relegado, gritando, por ahí no, por ahí no, por ahí no. En cambio, si vos empezás a ayunar, porque el ayuno alimenta al espíritu. El ayuno, no comes carne, le dedicas más tiempo al espíritu, el espíritu se fortalece y empieza a crecer dentro tuyo. Entonces cuando el lobo negro, la carne, quiere corcoviar un poquito, el lobo blanco siempre va a ganar. Siempre. Tu carácter, todos tenemos carácter. Cuando querés, ¡ay!, y lo frenás. Es simplemente alimentar al espíritu. Para eso tenemos que formar una disciplina. Tenés que disciplinarte. Porque vuelvo a decir, Dios está formando a su pueblo, un ejército.
no solamente a veces cuando necesitas ayunar. ¿Saben que los siervos del diablo, que a veces nos hace un poco la vida imposible, ellos ayunan entre 2 y 3 veces por semana. Porque ellos también necesitan que crezca el espíritu demoníaco, aún encima de su carne. Su carne es mala, pero aún tiene que gobernar el espíritu diabólico en ellos para hacer maldades y tener cierto poder. Por eso ellos entre 2 y 3 veces por semana. Nosotros, toma lista, debemos empezar, ¿sí? Ahí vamos a la dieta. Anotá. ¿Sí? No veo que están anotando. Tienen que empezar a ayunar 1 vez por semana. Escuchen, no termine ahí. Pastor. No. Escuchen. 1 vez por semana para debilitar. Es como que 1 vez por semana vas a ayunar para que crezca tu espíritu. Poneme la otra imagen, por favor. El lobo blanco y se debilita el negro. Así que 1 vez por semana es para ganar. Dice la palabra de Dios, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y aparte, vas a ayunar otro día, si querés la misma semana o otro día, conforme a lo que vos necesites. Si vos tenés un problema, una situación, aparte de ayunar ese día que es para tu carne, ya es un ayuno aparte para pedirle a Dios, para pedir a Dios, guerrear, escuchar palabras. ¿Me entienden? Pero en esa semana, todas las semanas, vamos a empezar como iglesia a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Está en Mateo, Marcos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo soy tu pastor. Me tenés que copiar lo bueno. Yo les enseñé hace tiempo atrás, por ejemplo, las misiones, de que formen el hábito de hagan una cajita, un sobrecito, y cuando se apartan para orar, al verlo recuerdan, los misioneros. Entonces separan un billete y aparte oran por los misioneros. ¿Lo hicieron? Háganlo. Su pastor lo hace. Su pastor ayuna hace 30 y pico de años, 1 vez por semana. Dios tocó mi corazón. Desde que me convertí, entendí lo del ayuno y entendí esto del lobo blanco y el lobo negro. Y su pastor ayuna hace 30 y pico de años, todas las semanas. Y aparte, cuando se necesita. Si lo hago yo, como su pastor, es por ahí. Vamos. Porque los siervos de Satanás, que quieren destruir a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, ellos ayunan entre 2 y 3. Tenemos que ayunar para que el Espíritu Santo pueda y tener las grandes victorias. Aquellos que le está costando hoy en día entrar en las aguas, aquellos que le está costando sentir la presencia de Dios, ayunen. Van a ver cómo poco a poco la carne empieza a aflojar y vas a empezar a escuchar, a sentir, a vivir el mundo espiritual. Es simplemente por ahí. Es por ahí. Tenemos que formar como iglesia, como pueblo, el hábito de ayunar, ¿sí? Para ser poderosos en batalla, porque es la voluntad de Dios. Amén.